En el video de hoy vamos a ver la Victorinox Bijou. Desde ya le hago spoiler. Es una Classic sin anilla, nada más. Vamos a ver su historia y algunas cositas más en cuanto a que hubo alguna serie muy interesante. El tocayo Juan Manuel Borrero nos va a mostrar tres modelos de Bijou bastante distintos entre sí. Así que nos vamos a Colombia. A ver... Ahí están los tres modelos que nos va a mostrar el tocayo y comienza por el 623P. Después les voy a hablar de la nomenclatura. Es una maravilla en nácar, como pueden ver, pernos expuestos y en la hoja el marcaje Victoria, lo que nos dice que es anterior al 73. Y la parte de atrás, 4 líneas y la última va a decir Rosfray. Ahí muestra que la lima de uñas es rayada y por el otro lado vamos a tener la tijera con un resorte de una sola pata. Estos modelos no tienen palillo ni pinza cuando tienen cachas de nácar. Y acá hay otra con cachas de búfalo, ya no tiene los pernos expuestos. El marcaje de la hoja va a ser también de 4 líneas y la última va a decir Rosfray. La lima de uña es granulada y tiene limpia uñas también. Y acá tenemos la tijera con un resorte de 2 patas. No va a tener palillos ni pinza tampoco. Y finalmente, el modelo en celidor, en este caso publicitario, con palillo y pinza. Y la hoja también marcaje de 4 líneas, no va a tener nada atrás. La lima granulada y la tijera con resorte de 2 patas. Es decir, a diferencia de las anteriores, esta tiene palillo y pinza. Y acá va a mostrarnos el tocayo la diferencia que hay respecto a la lima antigua, que es la rayada, y la granulada, que es más nueva. A la derecha la más antigua, creo que se han dado cuenta casi todos. Y también nos quiere hacer notar los liner, el espesor de los liner de las 3 navajas. Tres navajas distintas entre sí y vamos a ver una más. Aparte de los modelos que mostró el tocayo, vamos a tener una variante más, que va a tener las mismas herramientas, es decir, la tijera, inclusive va a tener la hoja con las 4 líneas y nada atrás. Y acá va a estar la gran diferencia, que va a tener destornillador en vez de limpia uñas, en la lima de uñas, perdón. Y bueno, igual, va a tener palillo y pinza, también les voy a mostrar eso porque no estábamos mostrando eso. Acá está la pinza, acá está el palillo. A ver, lo pongamos de vuelta porque vamos a llevarla a la balanza del dealer. Este modelo es el modelo Bijou SD. Número identificador 0.6222. La cerramos y traemos la balanza del dealer. A ver.
Balanza del dealer a escena. Vamos a ver el peso de esta navaja. 20 gramos, punto 7, casi 21. La historia del modelo 623 se va a repetir y repetir porque es padre de muchos modelos. La Bijou, la Classic, Executive, Companion. O sea, es el modelo que inicia las series de 58 milímetros en serie. El primero fue el 620, pero con otro montaje, porque constaba solamente de 8 piezas. Con la adición de la tijera, va a tener 14 partes. Va a constar de la nueva patente que sale en los años 50, aproximadamente 1952, en la cual aparecen los muelles flotantes, que en un principio son idénticos. Más adelante, uno de ellos tendría la extensión para la anilla. El modelo 623 inicialmente tenía su nombre, tal cual lo estoy diciendo, con un número, y se identificaba también con letras o signos para mostrar las distintas variantes. Justamente encontré un catálogo en español que acá les muestro qué eran las letras y signos que seguía. El número 623B sería un azul verde. Un G sería alox dorado. R minúscula más alox rojo con cruz. En mayúscula CT es celuloide imitación Carey. También en mayúscula CP es celuloide imitación nácar. C mayúscula R minúscula más es celidor rojo con cruz. H mayúscula asta legítima. S mayúscula T es acero inoxidable grabado a máquina. P mayúscula nácar legítimo. Gold, oro legítimo de 14 quilates. A minúscula, pinza y escarbadientes. Y U mayúscula, que tiene argolla o veil o anilla, como le quieran decir. Para el año 1973 aparecería por primera vez en un catálogo el nombre Bijou y la navaja, obviamente. Y tendría un continuo de varios años saliendo en catálogo. En los 80, incluso en el año 89, la Victorinox Bijou es elegida para formar parte de la serie Madre Perla, entre otros modelos. Y en ese mismo año está en el catálogo la hermosa colección Rock Knife. Esta colección los invito a verlas una por una a los 6 modelos en el canal Urraca. Este canal que se le va a mostrar al ritmo de Twister Sister, I Wanna Rock. Bueno, este canal les va a mostrar los 6 modelos y ya que están por ahí, busquen el corto de la Bijou Gold Platter. Algo así es, sí, Gold Platter. Así se llama en el canal Urraca. Les voy a dejar el enlace a esos 2 videos en la descripción, ahí abajo. El último catálogo donde saldría la Victorinox Bijou, por lo menos de los que he visto, es en el del año 1996. Así que arriesgo que entre ese año y el 99 dejó de salir este modelo. La Victorinox Bijou fue una navaja que fue pensada para llevar en un neceser. Por eso no tiene anilla. Otra navaja
que también fue pensada para llevar de otra forma y que tampoco tiene anilla, es la Victorinox Electrician de 84 milímetros, que la podés ver en este video.